La historia de Jonás. ¿Cómo encontrar tu camino cuando te sientes perdido? El rugido del mar se intensifica con cada segundo. Jonás podía sentir cómo el barco se sacudía violentamente bajo sus pies, mientras los gritos desesperados de los marineros se mezclaban con el aullido del viento. La tormenta había aparecido de la nada, como si el mismo cielo hubiera decidido perseguirlo. «Es por mi culpa», gritó Jonás por encima del caos, con el corazón martillando en el pecho. «Arrójame al mar y la tormenta cesará». Los marineros lo miraron horrorizados. ¿Quién era este hombre que prefería morir ahogado antes que enfrentar su destino? Pero Jonás lo sabía. Sabía exactamente quién era, un profeta en fuga, un hombre aterrorizado por la misión que Dios le había encomendado. Un cobarde que había elegido navegar hacia Tarsis cuando debía dirigirse a Nínive. ¿Te has sentido así alguna vez? Atrapado en una tormenta de tu propia creación, huyendo de tu verdadero propósito, con la sensación de que todo a tu alrededor se desmorona? La historia de Jonás no es solo un relato antiguo sobre un hombre tragado por un gran pez. Es un espejo donde todos podemos vernos reflejados cuando intentamos escapar de nuestro llamado, cuando el miedo nos paraliza y elegimos huir en lugar de enfrentar. Mientras las olas se alzaban amenazantes sobre la cubierta, Jonás comprendió una verdad universal: no existe rincón en este mundo donde podamos escondernos de nuestro destino. Y a veces, el camino hacia nuestra redención comienza con una caída al abismo. El agua helada golpeó a Jonás como 1000 cuchillos. Mientras se hundía en las profundidades oscuras, un pensamiento cruzó su mente: este es el precio de mi desobediencia. El mar embravecido que segundos antes amenazaba con destruir el barco ahora se calmaba milagrosamente, como si hubiera cumplido su propósito. Los marineros observaban asombrados desde la cubierta, elevando plegarias al Dios de Jonás, mientras el profeta desaparecía bajo las olas. Pero Dios no había terminado con Jonás. No era su fin, sino el comienzo de su transformación. De repente, una sombra colosal se acercó a las profundidades. Un enorme pez, una criatura como ninguna otra, enviada específicamente para él. Jonás sintió cómo era engullido, pasando de la inmensidad del océano a la oscuridad sofocante del vientre del animal. ¿Alguna vez has tocado fondo tan dramáticamente? ¿Has sentido que tus malas decisiones te han llevado a un lugar tan oscuro que parece imposible encontrar la salida? En el vientre del pez, rodeado de oscuridad absoluta, Jonás experimentó lo que muchos de nosotros enfrentamos en nuestros momentos más difíciles: el aislamiento total, la confrontación con nuestros errores y la oportunidad de redescubrir nuestra verdadera esencia. 3 días y 3 noches. 72 horas en la oscuridad más absoluta. El tiempo suficiente para que un hombre reconsidere cada decisión que lo llevó a ese momento. En esa prisión viviente, entre los ácidos gástricos y los restos de comida a medio digerir, Jonás hizo lo único que podía hacer: orar. Su oración no fue un simple pedido de rescate, sino un profundo reconocimiento de su error. En mi angustia clamé a Jehová, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y escuchaste mi voz. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. La transformación de Jonás comenzó en ese momento, no cuando fue liberado, sino cuando aceptó su situación. Cuando comprendió que incluso en el lugar más oscuro y desesperanzador, Dios seguía escuchándolo. ¿No es fascinante? A veces necesitamos tocar fondo para mirar hacia arriba. Necesitamos perder el control para recordar quién tiene realmente el timón de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos estado en nuestro propio vientre del pez: una relación tóxica, un trabajo que nos consume, una adicción que nos atrapa, o simplemente una sensación de estar perdidos en la vida. Lugares oscuros donde el tiempo parece detenerse y donde nos preguntamos si alguna vez volveremos a ver la luz. Pero como Jonás estaba a punto de descubrir, estos lugares no son nuestro destino final, sino estaciones en nuestro viaje de transformación. Y Jehová mandó al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Imagina la escena: un enorme pez acercándose a la costa, abriendo su boca y expulsando a un hombre cubierto de mucosidad y fluidos digestivos. No era exactamente una entrada triunfal, pero para Jonás representaba una segunda oportunidad, un renacimiento. El sol cegador, el aire fresco en sus pulmones, la sensación de la arena bajo su cuerpo, todo parecía nuevo. Jonás había pasado por una muerte simbólica y ahora experimentaba una resurrección. Esta es quizás la parte más poderosa de su historia: Dios no solo lo rescató, sino que lo devolvió exactamente al punto donde había comenzado su huida. Como diciéndole: ahora, ¿estás listo para hacer lo que te pedí? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos de vuelta en el mismo punto, enfrentando los mismos desafíos que intentamos evadir? No es coincidencia ni mala suerte. Es una invitación a hacer las cosas de manera diferente esta vez. Jonás se levantó, aún débil pero transformado. Su experiencia en el vientre del pez había cambiado algo fundamental en él. No era el mismo hombre que había huido de su llamado.
Ahora entendía que no podía escapar de su propósito, y más importante aún, que no debía hacerlo. La palabra de Dios vino a él por segunda vez. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive se alzaba imponente en el horizonte. Sus murallas, tan altas que parecían tocar el cielo, protegían a una de las ciudades más grandes y temidas del mundo antiguo. Capital del imperio asirio, enemigo mortal de Israel, símbolo de crueldad y depravación. Ahora entendemos mejor por qué Jonás había huido. No era solo miedo a la tarea, era miedo a las consecuencias. ¿Qué pasaría si los ninivitas se arrepentían y Dios los perdonaba? ¿No sería eso una traición a su propio pueblo que había sufrido bajo la opresión asiria? A veces, nuestro mayor obstáculo no es el miedo al fracaso, sino el miedo al éxito. Tememos que cumplir nuestro propósito nos lleve a lugares incómodos, nos obligue a perdonar a quienes consideramos imperdonables, o nos haga cuestionar nuestras más arraigadas convicciones. Jonás atravesó las puertas de la ciudad con la ropa aún manchada por su tiempo en el pez, su piel blanqueada por los ácidos y su voz ronca por la deshidratación. No parecía un profeta poderoso, sino un náufrago, un sobreviviente. Y sin embargo, cuando comenzó a proclamar su mensaje, algo extraordinario sucedió. Su voz, fortalecida por su experiencia, resonaba con una autoridad que no podía ser ignorada. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Un mensaje simple, directo, sin adornos ni explicaciones. Pero en esas palabras estaba condensada toda la experiencia de Jonás, todo su dolor, toda su transformación. El mensaje de Jonás se extendió por Nínive como fuego en un campo seco. De las calles a los mercados, de los mercados a los palacios. La gente se detenía, escuchaba y, sorprendentemente, creía. ¿Qué había en este extraño profeta extranjero que hacía que sus palabras penetraran tan profundamente? Quizás era su apariencia, marcada por su tiempo en el vientre del pez. O tal vez era la intensidad en sus ojos, la mirada de alguien que ha visto la muerte de cerca y ha regresado para contarlo. Lo cierto es que Nínive respondió de una manera que Jonás jamás hubiera imaginado. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Incluso el rey, al escuchar el mensaje, descendió de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Proclamó un decreto: todos en Nínive, incluso los animales, debían ayunar y clamar a Dios. Todos debían abandonar sus malos caminos y la violencia. «¿Quién sabe?», dijo el rey, «quizás Dios se vuelva y se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos». Esta es una de las conversiones más asombrosas registradas en la historia. Una ciudad entera, desde el rey hasta el más humilde de sus habitantes, respondiendo al llamado al arrepentimiento. Y aquí está la lección más poderosa: a veces, nuestro impacto es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Cuando finalmente nos atrevemos a cumplir nuestro propósito, cuando dejamos de huir y enfrentamos nuestro llamado, podemos desencadenar transformaciones que afecten a comunidades enteras. La respuesta de Nínive fue inmediata y sincera. El arrepentimiento colectivo ascendió como incienso hacia el cielo. Y Dios, viendo su respuesta, decidió no destruir la ciudad. Debería ser un final feliz, ¿verdad? La misión cumplida, vidas salvadas, un profeta que finalmente obedece y ve resultados extraordinarios. Pero la historia da un giro inesperado. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Espera, ¿qué? ¿El profeta está enojado porque su misión fue exitosa? ¿Porque Dios mostró misericordia? Sí, exactamente. Y aquí es donde la historia de Jonás se vuelve profundamente humana y relevante para todos nosotros. Jonás oró a Dios: ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. La verdad sale a la luz. Jonás no había huido por miedo al fracaso. Había huido porque temía el éxito. Temía que Dios perdonara a los enemigos de Israel. En el fondo, quería que Nínive fuera destruida, que los asirios pagaran por sus crímenes. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a nuestros prejuicios, a nuestros rencores, a nuestras ideas preconcebidas sobre quién merece perdón y quién no? ¿Cuántas veces nos resistimos a nuestro propósito porque nos llevaría a confrontar estas partes oscuras de nosotros mismos? Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Construyó una enramada para protegerse del sol abrasador y esperó, aún con la esperanza de que Dios cambiara de opinión y destruyera Nínive. Su corazón estaba dividido. Había obedecido externamente, pero internamente seguía resistiéndose al plan de Dios. Había cumplido su misión, pero no había abrazado el espíritu de la misma. Dios, siempre el maestro paciente, tenía una última lección para Jonás. Hizo crecer una planta que le dio sombra y alivio del calor, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera la planta, y ésta se secó. Cuando salió el sol, un viento recio del este golpeó la cabeza de Jonás, quien, sofocado por el calor, deseó la muerte.
Mejor me sería la muerte que la vida, se lamentó. Entonces Dios le preguntó, ¿tanto te enojas por la planta? Sí, me enojo tanto que quisiera morir, respondió Jonás. Y aquí viene la lección final, el punto culminante de toda la historia. Tú tienes lástima de una planta que no cultivaste, que creció en una noche y en una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? El silencio que siguió a la pregunta de Dios debió ser ensordecedor. Jonás se enfrentaba ahora a la contradicción más profunda de su corazón. Podía sentir compasión por una planta, pero no por miles de seres humanos. La Biblia no nos dice cómo respondió Jonás. El libro termina con esa pregunta penetrante de Dios, dejándonos a nosotros, los lectores, la tarea de responder en nuestras propias vidas. Esta es quizás la genialidad de la historia, nos invita a completarla, a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones, sobre los límites que ponemos a nuestra compasión, sobre las personas o grupos que excluimos de nuestra empatía. La historia de Jonás es un viaje completo de transformación humana. Comienza con la huida, continúa con la crisis y el arrepentimiento, sigue con la obediencia reluctante, y culmina con la invitación a una transformación más profunda, la del corazón. ¿No es así como funciona nuestro propio crecimiento espiritual? Rara vez es un proceso lineal y ordenado. A menudo implica retrocesos, resistencias, momentos de claridad seguidos por recaídas en viejos patrones de pensamiento. Pero a través de todo esto, Dios sigue trabajando pacientemente, usando cada experiencia, incluso nuestros fracasos y resistencias, para moldearnos y acercarnos un poco más a la persona que estamos llamados a ser. Ahora, traslademos esta antigua historia a nuestro mundo moderno. ¿Quién es Jonás hoy? ¿Quiénes somos nosotros en esta narrativa? Tal vez eres como Jonás al inicio de la historia, consciente de tu llamado pero huyendo en la dirección opuesta. Quizás sabes exactamente lo que deberías estar haciendo con tu vida, el propósito para el que fuiste creado, pero el miedo, la comodidad o las dudas te mantienen en movimiento constante, siempre alejándote de ese destino. O tal vez te encuentras en tu propio vientre del pez, un lugar oscuro de reflexión forzada, donde las distracciones han sido eliminadas y te enfrentas a las consecuencias de tus decisiones. Podría ser una crisis de salud, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, o simplemente un periodo de depresión o ansiedad que te ha aislado del mundo. Quizás estás en la etapa de Nínive, has aceptado tu misión, estás haciendo lo que debes hacer, pero tu corazón aún no está completamente alineado. Cumples externamente pero internamente sigues resistiéndote. O tal vez estás sentado bajo tu propia enramada, enfrentando la invitación final de Dios a expandir tu compasión, a derribar los muros que has construido alrededor de tu corazón, a amar a quienes has considerado imposibles de amar. Donde quiera que te encuentres en este viaje, la historia de Jonás te ofrece esperanza y dirección. La belleza de la historia de Jonás es que nos muestra que encontrar nuestro camino no siempre significa seguir una línea recta. A veces, el camino incluye desvíos, callejones sin salida, e incluso periodos en el vientre del pez. Pero cada parte del viaje tiene un propósito. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos prepara para lo que viene después. Jonás no habría tenido el mismo impacto en Nínive si no hubiera pasado por su experiencia en el mar. Su mensaje llevaba el peso de alguien que había visto la muerte de cerca, que había experimentado personalmente tanto la justicia como la misericordia de Dios. De la misma manera, tus luchas, tus fracasos, tus momentos en el abismo no son tiempo perdido. Son parte integral de tu historia, elementos que darán autenticidad y poder a tu mensaje cuando finalmente llegues a tu Nínive. Piensa en las personas que más te han influenciado en tu vida. ¿No son aquellas que han pasado por sus propias tormentas y han emergido con sabiduría y compasión? Sus cicatrices, más que sus logros, son lo que les da credibilidad y les permite conectar profundamente con otros. Como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. O en términos bíblicos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, Romanos 8 y 28. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Jonás es cómo ilustra la tensión entre nuestro libre albedrío y el propósito divino. Jonás tenía libertad para elegir. Podía obedecer o huir. Dios no lo forzó a ir a Nínive. Pero cuando Jonás eligió huir, Dios utilizó esa misma huida como parte del proceso de preparación. Es como si Dios dijera, puedes tomar el camino directo o el camino largo y tortuoso. De cualquier manera, te llevaré donde necesitas estar. Pero cuanto aprendas en el proceso, y cuanto sufrimiento innecesario experimentes, depende en gran medida de tus elecciones. Esta es una verdad liberadora, no podemos arruinar completamente el plan de Dios para nuestras vidas. Podemos retrasarlo, podemos hacerlo más difícil, podemos perder algunas oportunidades en el camino, pero su propósito prevalecerá. Como escribió el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí, Salmo 138, 8. Esto no significa que nuestras decisiones no importen. Importan enormemente.
Jonás eventualmente llegó a Nínive, pero cuánto sufrimiento se habría ahorrado si hubiera obedecido desde el principio. La invitación es clara: podemos colaborar con nuestro destino o resistirnos a él. Podemos fluir con la corriente de nuestro propósito o nadar constantemente contra ella, agotándonos en el proceso. La elección, como siempre, es nuestra. Otro aspecto revelador de la historia de Jonás es cómo ilustra los obstáculos internos que nos impiden cumplir nuestro propósito. A menudo pensamos que nuestros mayores obstáculos son externos: falta de recursos, oposición de otros, circunstancias adversas. Pero la historia de Jonás sugiere que nuestros verdaderos obstáculos son internos: nuestros miedos, prejuicios, resentimientos y zonas de confort. Jonás no huía de los ninivitas tanto como huía de sí mismo, de la parte de él que tendría que cambiar si cumplía su misión. Tendría que expandir su comprensión de Dios, ampliar su círculo de compasión, y quizás lo más difícil, renunciar a su deseo de venganza contra los enemigos de su pueblo. ¿No nos pasa lo mismo? ¿No es cierto que a menudo lo que más tememos no es el fracaso sino el éxito? Porque el éxito nos obligaría a crecer, a cambiar, a convertirnos en una versión más grande de nosotros mismos. Como dijo Marianne Williamson en su famosa cita, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. El viaje de Jonás nos invita a examinar nuestros propios obstáculos internos. ¿Qué creencias limitantes, qué miedos irracionales, qué zonas de confort estamos protegiendo a costa de nuestro propósito? La historia de Jonás también nos enseña sobre la naturaleza del arrepentimiento verdadero y la transformación. Los ninivitas, al escuchar el mensaje de Jonás, no solo expresaron remordimiento o tristeza por sus acciones. Cambiaron su comportamiento. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos participaron en actos concretos de arrepentimiento: ayuno, oración, abandono de la violencia y la injusticia. Este es un poderoso recordatorio de que el verdadero cambio no es solo cuestión de sentimientos o intenciones. Requiere acción, requiere decisiones diferentes, requiere nuevos hábitos y comportamientos. Como dijo Juan el Bautista, produce frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. En nuestra cultura moderna, a menudo confundimos el sentimiento de remordimiento con el verdadero arrepentimiento. Nos sentimos mal por nuestros errores, tal vez incluso lloramos por ellos, pero seguimos repitiendo los mismos patrones destructivos. Los ninivitas nos muestran un camino diferente, un arrepentimiento que se traduce en cambios tangibles, en una nueva dirección de vida. Y lo más asombroso es que este arrepentimiento colectivo cambió su destino. La ciudad condenada a la destrucción recibió una segunda oportunidad. Esto nos habla del poder transformador que puede tener una comunidad cuando se une en un propósito común de cambio y renovación. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Jonás es cómo revela el carácter de Dios. A lo largo de la narrativa, vemos a un Dios que es simultáneamente justo y misericordioso, que toma en serio el pecado pero que está siempre dispuesto a perdonar al arrepentido. Vemos a un Dios que persigue incansablemente a su profeta fugitivo, no para castigarlo sino para restaurarlo a su propósito. Un Dios que usa incluso la desobediencia de Jonás como parte de su plan mayor. Vemos a un Dios cuya compasión se extiende más allá de las fronteras de Israel, que se preocupa profundamente por una ciudad pagana como Nínive, por personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Y quizás lo más sorprendente, vemos a un Dios que se toma el tiempo para razonar con un profeta enojado, que usa una simple planta como objeto de enseñanza, que busca transformar no solo el comportamiento de Jonás sino su corazón. Este es el Dios que también nos persigue a nosotros. No un Dios distante e impersonal, sino uno que se involucra íntimamente en nuestras vidas, que usa cada circunstancia para moldearnos y guiarnos hacia nuestro verdadero propósito. Como escribió el profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. La historia de Jonás también nos enseña sobre el poder de las segundas oportunidades. Jonás recibió una segunda oportunidad después de su tiempo en el vientre del pez. Nínive recibió una segunda oportunidad a pesar de su historial de violencia y maldad. Esto nos habla de un Dios que no nos define por nuestros fracasos pasados, sino por nuestro potencial futuro. Un Dios que ve no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. En un mundo que a menudo etiqueta y descarta a las personas basándose en sus errores, la historia de Jonás ofrece una perspectiva refrescante. Nadie está más allá de la redención, nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, ningún error es tan grande que no pueda ser perdonado. Como dijo el apóstol Pablo, quien conocía bien el poder de las segundas oportunidades, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Esta es una invitación para todos nosotros: dejar de definirnos por nuestros fracasos pasados y comenzar a vivir en la libertad de las segundas oportunidades que Dios constantemente nos ofrece.
Porque como demuestra la historia de Jonás, a veces nuestro mayor impacto viene después de nuestro mayor fracaso. Ahora, ¿cómo aplicamos estas lecciones a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo encontramos nuestro camino cuando nos sentimos perdidos? Primero, reconoce dónde estás en tu viaje. ¿Estás huyendo de tu llamado? ¿Estás en el vientre del pez? ¿Estás cumpliendo tu misión pero con un corazón dividido? La honestidad con uno mismo es el primer paso hacia el cambio. Segundo, entiende que los desvíos y las crisis no son necesariamente interrupciones en tu viaje, pueden ser parte integral del mismo. A veces, como Jonás, necesitamos pasar tiempo en el vientre del pez para clarificar nuestras prioridades y redescubrir nuestro propósito. Tercero, busca la lección en cada experiencia. Jonás aprendió sobre la misericordia de Dios a través de su propia experiencia de ser rescatado del mar. ¿Qué te están enseñando tus circunstancias actuales? Cuarto, reconoce que el verdadero cambio requiere más que buenas intenciones, requiere acción. Los ninivitas no solo se sintieron mal por sus pecados, cambiaron su comportamiento. ¿Qué acciones concretas necesitas tomar para alinearte con tu propósito? Quinto, expande tu círculo de compasión. La última lección de Jonás fue sobre la amplitud del amor de Dios, que incluía incluso a los enemigos de Israel. Hay personas o grupos que has excluido de tu compasión. Y finalmente, acepta las segundas oportunidades que la vida te ofrece. Como Jonás después de ser vomitado en tierra seca, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo, de retomar tu propósito con una nueva perspectiva y determinación. La historia de Jonás nos recuerda que encontrar nuestro camino no es tanto sobre llegar a un destino específico como sobre convertirnos en la persona que estamos llamados a ser. Jonás finalmente llegó a Nínive y cumplió su misión, pero la historia no termina celebrando ese logro. Termina con una pregunta abierta sobre si Jonás finalmente entendió la lección más profunda sobre la compasión y la misericordia. De manera similar, nuestro viaje no se trata solo de lograr ciertos objetivos externos, sino de la transformación interna que ocurre en el proceso. Se trata de crecer en sabiduría, compasión, paciencia y amor. Se trata de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Como dijo C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores, es su megáfono para despertar a un mundo sordo. A través de las tormentas de la vida, a través de nuestros tiempos en el vientre del pez, a través de nuestras misiones a regañadientes y nuestras luchas internas, Dios está constantemente trabajando para transformarnos, para moldearnos a la imagen de su Hijo. Y aunque a veces, como Jonás, podemos resistirnos a este proceso, podemos estar seguros de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La historia de Jonás, con toda su riqueza y complejidad, nos ofrece un mapa para navegar nuestras propias tormentas, nuestros propios vientres de pez, nuestras propias misiones a Nínive. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje. El mismo Dios que persiguió a Jonás con una tormenta, que lo preservó en el vientre del pez, que lo guió a Nínive y que pacientemente le enseñó sobre la compasión, está igualmente involucrado en nuestras vidas. Nos recuerda que nuestros fracasos no son definitivos. Jonás huyó, fue tragado por un pez, cumplió su misión a regañadientes y aún así Dios lo usó poderosamente. De la misma manera, nuestros errores y resistencias no pueden frustrar el plan último de Dios para nuestras vidas. Nos recuerda que nuestro propósito es más grande que nosotros mismos. La misión de Jonás afectó a toda una ciudad. Nuestro llamado, sea cual sea, tiene el potencial de impactar a muchos más de lo que podemos imaginar. Y finalmente, nos recuerda que el viaje nunca termina realmente. La historia de Jonás concluye con una pregunta abierta, invitándonos a continuar reflexionando, creciendo, expandiendo nuestra comprensión de Dios y su amor por toda la humanidad. Como dijo el poeta T.S. Eliot, no cesaremos de explorar, y el fin de toda nuestra exploración será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por primera vez. Entonces, ¿cómo encontramos nuestro camino cuando nos sentimos perdidos? La respuesta, según la historia de Jonás, no es tanto encontrar un nuevo camino como reconocer que nunca estuvimos realmente perdidos en primer lugar. Dios siempre supo dónde estábamos, incluso cuando nosotros no lo sabíamos. Como el padre en la parábola del hijo pródigo, Dios espera pacientemente nuestro regreso, listo para correr a nuestro encuentro en el momento en que decidamos volver a casa. La invitación es clara, deja de huir. Enfrenta tu llamado. Acepta tu Nínive, sea lo que sea. Permite que tu corazón se expanda para incluir a aquellos que has considerado más allá de tu compasión. Y recuerda siempre que, como Jonás, tu mayor impacto puede venir después de tu mayor fracaso, tu luz más brillante puede emerger de tu oscuridad más profunda. Porque como nos asegura el salmista, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Así que hoy, aquí y ahora, te invito a dar el siguiente paso en tu viaje. Tal vez sea un paso de arrepentimiento, como los ninivitas. Tal vez sea un paso de obediencia, como Jonás después de ser vomitado en tierra seca. O tal vez sea un paso hacia una compasión más amplia,
aprendiendo la lección final que Dios intentaba enseñar a Jonás. Sea cual sea tu siguiente paso, no lo des solo. Conéctate con otros que estén en un viaje similar. Comparte tu historia. Escucha las suyas. Juntos, podemos navegar las tormentas de la vida y encontrar nuestro camino de regreso a casa. ¿Estás listo para comenzar? El viaje te espera. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.